Yesterday, we began our discussion of Lam-rim. Anoche empezamos nuestra discusión del Lam-rim. And we saw that the Tibetan term Lam-rim means the graded pathways of mind, specifically the states of mind that act as a pathway for enabling us to reach enlightenment. Y veíamos ayer que la traducción del término tibetano Lam-rim se refiere a los estados graduales, los estados mentales graduales que llevan hacia la iluminación. And this is divided into three scopes, three types of persons. Esto se divide en tres niveles para tres tipos de personas. Initial, intermediate, and advanced scope. Que les llamamos niveles iniciales, intermedio y avanzado. And that structure was first formulated by a great Indian master called Atisha, who was instrumental in the second bringing of the Dharma to Tibet from India. Este esquema fue presentado de esta manera por primera vez por un gran maestro indio, Atisha, que llegó al Tíbet y fue una figura muy importante para el establecimiento de lo que llamamos la segunda etapa de traducción del budismo al Tíbet. And he wrote this or presented this in the text called Lamp to the Path to Enlightenment, Lamp for the Pathway Minds Going to Enlightenment. Y esto lo presenta Atisha en un texto que se llama una lámpara en el camino a la iluminación, o una lámpara en los estados mentales que nos llevarán eventualmente a la iluminación. And from Atisha we trace the Kadam tradition. De este maestro Atisha surgió la que conocemos como la tradición Kadampa. Which then was had fragmented and was put back together and reformed by Tsongkhapa and became the Gelug tradition. Que fue una tradición que con los siglos se fragmentó y que luego fue nuevamente reunida y revitalizada siglos después por el maestro Tsongkhapa en lo que se conoce hasta la fecha como la tradición Gelugpa. But this Kadam tradition influenced many of the other traditions of Tibetan Buddhism. In fact, I think we could say all of them, since the Lojong material primarily comes through the Kadam lineages. Pero esta tradición Kadampa, antes de su fragmentación, influyó a prácticamente todas, o debo decir a todas las otras tradiciones tibetanas, puesto que todas contienen las enseñanzas que llamamos del Lojong, que fundamentalmente provienen de la original tradición Kadampa. Right? Lojong means attitude training, or mind training. I don't like the word mind training because that sounds as though we're just training in concentration. It's not referring to just that. It's a much broader training, dealing with the emotions as well. La tradición Lojong se traduce como entrenamiento mental o entrenamiento de actitudes. A mí no me gusta la traducción de entrenamiento mental porque parece sugerir nada más el estar entrenándose en estados más avanzados de concentración, y en realidad a lo que se refiere esta tradición sí desde luego incluye eso, pero es mucho más abarcativa, trabaja también con emociones y otro tipo de estados mentales, entonces más bien entrenamiento de actitudes. And so, for instance, in the Kagyu tradition, if we look at Gampopa, very instrumental, from whom so many of the Kagyu traditions evolved or derived, then he's known as the great master who combined the streams of Kadam and Mahamudra. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el gran maestro Gampopa, que fue el fundamental para el surgimiento de todas las diversas tradiciones Kagyu en el mundo tibetano, Gampopa es conocido como el maestro que logró juntar dos corrientes o dos linajes importantes, que fue el linaje del Lojong con el linaje del Mahamudra. And Atisha derived this, the idea of this scheme from a line in Shantideva's engaging in bodhisattva behavior. Y de hecho Atisha formuló esta presentación de la que estamos hablando basado en el texto de Shantideva Bodhisattva Charyavatara, la guía para la forma de vida del bodhisattva. There Shantideva wrote, en donde Shantideva escribió:
this precious human body with leisure and enrichments so hard to find, este precioso cuerpo humano con riquezas y libertades tan difícil de encontrar, can fulfill the aims of every person. puede satisfacer o alcanzar las metas de todo individuo. So every person, then Atisha elaborates as the three levels of persons, so persons with the three scopes. Y esto So de, this is the origin of this way of formulating the material. y esto de toda persona o todo individuo es lo que Atisha, es el punto sobre el cual Atisha elabora más para hablarnos de tres tipos de individuos, tres tipos de motivaciones o de niveles de entendimiento. And we went through very quickly a survey of the material that's contained in this presentation of Lam-rim. Anoche hicimos un recorrido muy rápido de la presentación, por así decirlo, del índice de lo que se contiene en estas enseñanzas del Lam-rim. And we saw that it covers the topics of a healthy relationship with a spiritual teacher, Vimos que cubre primeramente el tema de una relación saludable con un maestro espiritual, a precious human rebirth, un apreciado renacimiento humano, death and impermanence, la muerte y la impermanencia, the sufferings of the three worst realms, rebirth states, los múltiples sufrimientos de los tres estados de renacimiento inferiores, refuge or safe direction, which includes all the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha, refugio o lo que llamamos dirección segura, que incluye todas las cualidades de la triple joya de Buddha, Dharma y Sangha, all discussion of karma, toda la discusión acerca del karma, and avoiding destructive behavior, fundamentalmente el evitar comportamientos destructivos. all that material is in the initial scope teachings. Todo este material que se encuentra en las enseñanzas del nivel inicial. And on the intermediate scope, we have the sufferings of the three better or higher realms of rebirth. En el nivel intermedio de las enseñanzas encontramos los sufrimientos de los tres tipos de renacimiento más afortunado. And the sufferings of samsara, or uncontrollably recurring rebirth, altogether, in general. Los sufrimientos generales del samsara, del renacimiento incontrolablemente recurrente, la multiplicidad de sufrimientos que aquí encontramos. The presentation of the disturbing emotions and the mental factors within the context of the Four Noble Truths, the true cause of suffering. La presentación de las emociones perturbadas y del karma, como presentado como las verdaderas causas en términos de las cuatro verdades nobles, las verdaderas causas del sufrimiento y del samsara. And then a more specific, detailed explanation of how these disturbing emotions, the true cause of suffering, actually generates the first noble truth, true sufferings. So that's the 12 links of dependent arising. Luego una discusión más detallada de cómo todo esto genera los verdaderos sufrimientos, o sea, la primera verdad noble, basado en la discusión de los 12 eslabones de surgimiento dependiente. And then the three higher trainings in ethical self-discipline, concentration, and discriminating awareness or wisdom as the means for getting out of samsara, attaining liberation, with the whole mental framework of renunciation. Y por último, la presentación de los tres entrenamientos superiores, el entrenamiento en la autodisciplina ética, el entrenamiento en la concentración y el entrenamiento generalmente llamado sabiduría o conciencia discriminativa, el cual es el camino para alcanzar la liberación, y todo esto dentro del esquema mental de la renuncia. And that constitutes the intermediate scope of motivation, and there's a bit of a discussion of monastic vows. Comes in this context as well, in terms of higher ethical self-discipline. Este es básicamente lo que se nos presenta en el nivel intermedio, además de una discusión que también suele presentarse a este nivel en cuanto a los votos monásticos, considerados también como un entrenamiento en una disciplina ética superior. Then for the advanced scope we have the teachings on the various methods for developing a bodhicitta aim.
En cuanto al nivel avanzado, contamos primero con una gama de métodos para desarrollar la bodhicitta. So we have the 7-part cause and effect meditation, which begins on the basis of equanimity, but actually number 1 of the 7 is recognizing everyone as having been our mothers in a previous lifetime. Empezamos con el método que llamamos de las 6 causas y un efecto, que empieza con la ecuanimidad, pero la ecuanimidad en realidad es la parte previa a la práctica. El primer punto del método de 7 puntos es el reconocimiento de todos los seres como nuestras madres. And then the presentation of the second method, which is equalizing and exchanging the attitude towards self and others. Y el segundo método para la generación de la bodhicitta, que es el método conocido como el de la igualación e intercambio de nuestra actitud con respecto a nosotros y a los demás. Which includes the practice of Donglen, giving and taking. Lo cual esta última que incluye la práctica del Donglen, del dar y el recibir. And Tsongkhapa presented an 11-part meditation procedure for combining these 2 ways of developing bodhicitta aim. Tsongkhapa nos presenta en sus enseñanzas un solo método de 11 pasos en donde combina justamente estas 2 metodologías para generar la bodhicitta. And then there is the presentation of taking the bodhisattva vows and what are the bodhisattva vows. Viene luego en este mismo nivel avanzado la presentación de los votos del Bodhisattva y la explicación de lo que estos son y significan. And then the practice of the 6 far-reaching attitudes or perfections. Y a continuación viene la práctica o la enseñanza de la práctica de las 6 actitudes de largo alcance, también conocidas como 6 perfecciones. And the 4 ways of gathering disciples. Y las 4 maneras de juntar discípulos. And as part of the elaboration of the 6 far-reaching attitudes, very, very extensive presentation of far-reaching mental stability or concentration, and that's elaborated in terms of the teachings on how to develop shamatha, a stilled and settled state of mind. Y dentro de esta presentación de las 6 actitudes de largo alcance, existen las enseñanzas de Tsongkhapa, una presentación particularmente extensa del cultivo de la concentración de una mente estable y aquietada, el cultivo completo de lo que llamamos shamatha. And the elaboration of far-reaching discriminating awareness in terms of the teachings on how to develop Vipassana, an exceptionally perceptive state of mind, and within the many different ways of developing such a state of Vipassana, particularly having it focused on voidness, so all the teachings on voidness. Y también se nos hace una presentación muy extensa de la 6ª actitud de largo alcance, la conciencia discriminativa o vipassana, en términos de un estado mental particularmente perceptivo, amplio y concentrado y estable, que se concentra en muchas cosas, pero específicamente en el entendimiento de la vacuidad. So, all of this is within the advanced scope teachings. Todo esto último es lo que viene en el nivel de las enseñanzas avanzadas. So, we can see from this survey that the Lam-rim teachings encompass a huge amount of material, all of which would fall within the sphere of the sutra teachings, if we divide in terms of sutra and tantra. Entonces, de esta breve descripción o relación de los temas que se cubren en el Lam-rim, nos podemos dar cuenta que esta tradición cubre una enorme cantidad de territorio, una enorme cantidad de temas, todos los cuales están contenidos dentro de lo que usualmente le llamamos el entrenamiento en el sutra, si hacemos la división entre las enseñanzas de sutra y las enseñanzas de tantra. And proficiency, some level of proficiency in all of these is an absolute prerequisite for Tantra practice. Tantra is practiced on the basis of this, and everybody in all Tibetan traditions agree on this point. Y
se necesita tener un cierto nivel aceptable de dominio de todos estos temas sin excepción, absolutamente indispensable previo a la práctica del Tantra, y todas las tradiciones tibetanas coinciden en este punto de esta necesidad previa a la práctica del Tantra. And obviously, in a weekend like this, it's impossible to go into detail on all the different points of the content of the Lam-rim, as I just enumerated them. Entonces, como creo que les puede resultar bastante obvio, es totalmente imposible en un fin de semana recorrer punto por punto todos los puntos, elaborar sobre todos los puntos que simplemente a forma de índice les acabo de comentar de toda la presentación del Lam-rim. And there are many texts which present this material in various lengths. Hay desde luego muchos textos que presentan este material con en diversidad de detalle y profundidad. And they will have different amounts of scriptural quotations from Indian sources supporting the teachings and instructions on all these points. Generalmente estos textos cuentan con una variada gama de citas textuales de textos antiguos indios para dar validez a las proposiciones de los maestros tibetanos. And we find these texts in the Kadam tradition and also in the Gelug tradition. Many variants. Encontramos muchas variantes de estos textos, de los textos de esta tradición, desde luego en la tradición Kadam y en la tradición Gelug. And each of them will have certain special individual features and other parts which are strict repetitions of what came before in previous texts. Cada uno de estos textos hace énfasis con mayor o menor grado en diferentes puntos de los temas, y algunos otros textos se refieren fundamentalmente a repeticiones, enfatizaciones de cosas que vienen mencionadas en textos previos. For instance, the fifth Dalai Lama's version gives a great deal of personal guidelines on the meditations. Por ejemplo, la versión que de este material tiene el texto del quinto Dalai Lama se enfoca mucho a instrucciones directas para la práctica de meditación sobre estos temas. The largest version was written by Tsongkhapa, his grand presentation of the graded stages, called Lam-rim Chemo in Tibetan. La más larga versión de la presentación de estas enseñanzas es una de Lama Tsongkhapa, llamada el Lam-rim Chenmo, o el gran tratado de las etapas del camino a la iluminación. And he gives an extreme amount of precise detail concerning shamatha and vipassana. En donde él abunda en enorme abundancia y detalles y precisión de instrucciones acerca de shamatha y vipassana. Now, it's very important, I think, to realize that all of this material, which is covered, content of the Lam-rim, is found in all the traditions of Tibetan Buddhism. Algo que es muy importante tener claro y enfatizar es que este material que mencionamos de la tradición Lam-rim se encuentra presente en las presentaciones, perdón la redundancia, de todas las tradiciones dentro del mundo tibetano. The only thing that differs is the outline with which the presentation of the material is structured. Lo único que en realidad difiere es el orden en que se presenta este material. And so, for instance, in Gampopa, great Kagyu, early Kagyu master, así que, por ejemplo, en Gampopa, el gran maestro precursor de la tradición Kagyu, he has two ways of presenting this material. Él tiene dos formas de presentar este material. In his Jewel Ornament of Liberation, en su texto El ornamento de joyas de la liberación, he divides this in terms of the cause, which is the discussion of Buddha nature, and this is, although not discussed explicitly in the Kadam or Gelug versions, this is something which is certainly appropriate in the material.
Entonces, Gampopa nos presenta el material primero en términos de la causa, siendo la causa precisamente el que todos tenemos la naturaleza búdica, no es idéntico como se presenta en la tradición Kadampa o Gelupa, pero ciertamente es pertinente para cubrir el mismo material. And then, based on this cause, we have the Gampopa as the supporting basis, that's the precious human rebirth. Entonces, basado en esta causa que es la naturaleza búdica, él dice tenemos el soporte o la estructura fundamental que es el preciado renacimiento humano. And then he calls relying on the spiritual teacher the condition. Y luego Gampopa le llama la condición para poder avanzar, el contar con un capacitado maestro espiritual. And then he calls the Guru's instructions the means or method, all of this for achieving exactly the same thing that we had in Lam-rim, the three goals: improve rebirth, liberation, and enlightenment. Y luego, por último, como cuarto elemento, él llama como método para alcanzar la misma meta que nos proponemos en todas las instrucciones del Lam-rim, seguir un camino gradual para poder alcanzar la iluminación. Este cuarto punto que menciona Gampopa es seguir las instrucciones del maestro. And then he structures the means, the methods, in terms of overcoming the four hindrances. Y entonces luego él presenta este método o seguir estas instrucciones del maestro, la presenta en la forma de poder trascender 4 obstáculos. This is reminiscent of the Sakya presentation of the same material in terms of overcoming the 4 types of clinging. Que esto es también a su vez reminiscente de la tradicional presentación Sakya, también del mismo material, que se suele presentar en términos de los 4 aferramientos. And the other presentation that Gampopa gives is the presentation of what's called the 4 Dharmas of Gampopa. Y la otra forma en que aborda también el mismo Gampopa este material es en otra presentación que se ha dado en conocer con el tiempo como los 4 Dharmas de Gampopa. Then we have also presentations that organize the material in terms of basis, path, and result, for instance, in the Drigon Kagyu presentation. Entonces, por ejemplo, otra de las presentaciones de este mismo material, el que utiliza la tradición Drigon Kagyu, es presentar este material escalonado en cuanto a base, sendero y fruto. And so we find in Sakya tradition a similar version of that called the impure vision, the vision of experience, and the pure vision. Nos encontramos algo similar en la tradición Sakya a lo que se le llama la visión impura, la visión de la experiencia y la visión pura. We have some presentations that combine the 4 Dharmas of Gampopa with the 3 scopes, others that combine the 4 themes or Dharmas of Gampopa with parting from the 4 clingings, so mixed presentation. Nos encontramos también en las diferentes tradiciones tibetanas también nos encontramos tradiciones mezcladas, por ejemplo, en que se nos presentan las 3 visiones combinadas con los 4 dharmas de Gampopa, o los 3 niveles o los 3 tipos de personas combinadas con los 4 dharmas de Gampopa. And then in other presentations we have this organized according to the 4 common preliminaries. En otras presentaciones nos encontramos que este mismo material se presenta sobre la base de las 4 preliminares comunes. Or in Pelchol's Lam-rim or text, the words of my perfect teacher, he speaks in terms of the outer preliminaries, the inner preliminaries, the 6 inner preliminaries, etc. It all covers exactly the same material. The only difference is the outline. O por ejemplo en la presentación misma de Patrul Rinpoche en su texto de las palabras de mi perfecto maestro, esto se nos presenta en términos de los preliminares externos y los preliminares internos, los primeros preliminares 4 externos y luego los 6 internos, pero todas estas diferentes formas de organizar o presentar el material está cubriendo el mismo territorio. So it's very important not to have any type of
sectarian view concerning this material, or to think that the version that I'm studying is the only version of it, and of course the best. Y les digo todo esto porque considero que es sumamente importante no tener para nada una actitud de corte sectario, en el sentido de respetar igualmente todas las versiones y no pensar que solamente hay una de estas versiones que es la válida, la oficial, la mera, la que se debe seguir, y que desde luego la importante y la buena es la que yo estoy estudiando. Some of the quotations from Indian sources might be slightly different. Algunas de las citas que se hacen de las fuentes originales indias ciertamente podrán ser diferentes. Some of the personal instructions concerning meditation methods might be slightly different. Algunas de las instrucciones personales en cuanto a métodos de práctica de meditación pueden ser, claro que algo diferentes. Some of the details might be, but on a very minute level, might be slightly different. En algunos detalles, pero de un nivel muy específico, pueden tener pequeñas diferencias. But primarily, we have to say that it all is the same. Pero fundamentalmente debemos percatarnos de que todos estos textos se refieren fundamentalmente a lo mismo, cubren el mismo material. Okay, now, we also saw yesterday that it's possible to understand the structure of the Lam-rim also within the context of the Four Noble Truths. Anoche también revisamos que es posible entender toda la presentación de la estructura del Lam-rim en términos de las 4 verdades nobles. And I mentioned that what is very important then is for really developing ourselves to be a person fully integrated with these levels of motivation, that it is utterly essential to be convinced of the validity of these goals. In other words, it is possible to achieve these goals, and it is possible for me to achieve these goals. Y algo de lo que insistimos anoche bastante es la enorme importancia de llegar a convencernos de la validez de las metas que perseguimos siguiendo la enseñanza budista, en particular en términos de 2 cosas. Uno, que tal cosa como alcanzar el objetivo es posible, número 1, y número 2, que es posible alcanzar dicho objetivo para mí. This is what we derive from 2 things. This type of approach, the emphasis on what I just said, comes from 2 points. El énfasis en esto que acabo de decir, de hecho, viene de 2 puntos. One is the 3 types of what's usually translated as faith. I find that not a good translation of belief in what is true, belief in fact. Lo primero se refiere a un entendimiento de los 3 niveles de algo que normalmente se traduce como fe. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta traducción, más bien se refiere a poder entender algo como un hecho verdadero. Right? We're not talking about I have faith that the stock market will get better tomorrow. I don't really know. Or I have faith in Santa Claus. It doesn't exist. We're talking about a belief in something which is true. No estamos hablando de que yo tengo fe, ojalá que el mercado de valores suba mañana, algo que ignoro por completo, pero ojalá pase. Tampoco estamos hablando de tener fe en Santa Claus, que es una figura totalmente inexistente, sino estamos hablando de tener creencia en algo que es realmente cierto. And not just faith in something that I can't possibly understand, but I believe. Y tampoco estamos hablando de fe en algo que de ninguna manera puedo entender, pero que simplemente yo creo en ello. Right. Now, I don't know that I can remember the exact translation terms that I use for these, but there is a purifying type of belief. It's, in other words, a belief in something that
in believing it, it purifies the mind or settles the mind of any disturbing attitudes toward it. No me acuerdo ahorita exactamente los términos que suelo usar para traducir eso, pero los tres tipos de este factor mental de que estamos hablando. El primero es la creencia purificadora. Es algo que si yo logro estabilizar mi mente en ello, de alguna manera purifica mi mente de emociones perturbadas. So it calms the mind down of, for instance, indecision, doubt. Porque calma, aquieta mi mente en cuanto a, por ejemplo, duda, indecisión. Fear, let's say I'm afraid of, liberation or enlightenment. Who can do this? Temor, me calma de temor, por ejemplo, tengo miedo de la liberación o la budeidad. ¿Quién puede meterse a eso? Or attachment, oh wow, this is so fantastic, and you exaggerate it, and I've got to get it for me. So it calms that down. O apego, ¿no? Un aferramiento así de, wow, esto suena fantástico y maravilloso, necesito alcanzar esto y lograr esto, yo. And this is gained on the basis of the second type of belief, which is confident belief based on reason. In other words, the goal, that achieving liberation, enlightenment, etc., is reasonable, it makes sense, it's logical, it's not something which is irrational. Esto es basado en el segundo tipo de creencia, que es lo que llamamos creencia confiada o confiable, que es una creencia basada en el razonamiento, basada en fundamentos lógicos que nos hace ver que tiene sentido, que es algo razonable, lógico, cosas tales como la posibilidad de alcanzar la liberación o la iluminación. And the third type of belief is belief with an aspiration. In other words, I believe that this is possible, and I believe that I am capable of doing it, and therefore I aspire to achieve it. El tercer tipo de creencia en este sentido es una creencia con aspiración. En otras palabras, no solamente me doy cuenta que alcanzar tales objetivos es posible, sino me doy cuenta que es posible alcanzarlo yo y por lo tanto genero la auténtica aspiración de alcanzar dichas metas. So we can see from these three types of belief in something which is true, which is a fact, then it is very essential to be convinced that these goals are reasonable and it is possible to actually attain them, and I'm able to attain it. And in gaining that confidence, our minds become calm or purified of being afraid of it, of being doubt about it, of being over-exaggerating it, and so on. Being jealous of others who have achieved this. Being arrogant, I've achieved this. Entonces podemos darnos cuenta que de generar estos tres tipos de creencia, esto puede realmente, basados en la razón, basados en hechos, basados en la convicción y en la lógica de que tal cosa es alcanzable y de que puede ser alcanzado por mí. Entonces esto aquieta nuestra mente de toda una serie de emociones perturbadas, temores, dudas, etcétera, o también nos libera de cosas como la envidia para con aquellos que lo han logrado cuando nosotros todavía no, o bien por el otro lado la arrogancia de que soy algo muy especial porque yo ya logré tal o cual cosa. The other aspect of the teachings, which underlines the importance of being convinced that it's possible to achieve these goals of better rebirth, liberation, and enlightenment, is the study of the 16 aspects of the Four Noble Truths. Otra de las maneras en que nos acercamos a estudiar para lograr esta convicción, tanto la certeza de que las metas son alcanzables como de que son alcanzables por mí en lo personal, se refiere a meternos a estudiar lo que se llaman los 16 aspectos de las 4 verdades nobles. When we speak of an Arya, a so-called noble being, somebody who has non-conceptual cognition of not just voidness, but the way that it is defined is non-conceptual cognition of the 16 aspects of the Four Noble Truths. Cuando hablamos de un Arya o de un ser... That's the definition.
Cuando hablamos de un Arya o de un ser noble, que se suele decir es un individuo que ya ha llegado a tener una cognición directa y no conceptual de la vacuidad. Esta es una forma muy general de decirlo. La definición específica de esto es una persona que ha llegado a tener una cognición directa y no conceptual de los 16 aspectos de las 4 verdades nobles. So, of course, voidness is included among these 16. Desde luego, vacuidad es uno de estos 16 factores. But the other aspects of it, and I won't go into listing the 16, but it's a very important topic to study, indicate confidence in the fact that it is possible to achieve a true stopping. That there is such a thing. And that the causes really are the causes, true causes of suffering, and that the pathway minds really will get rid of the causes for suffering. And so these different aspects explain that. Estos 16 diferentes aspectos, no me voy a meter ahorita para nada en detalle a esto, pero sí les comento que es algo importante de estudiar, pero además de la vacuidad se mete al estudio de demostrarnos cómo, en primer lugar, los sufrimientos que padecemos son verdaderos sufrimientos, cómo las causas de nuestros sufrimientos son esas las verdaderas causas y cómo también es posible alcanzar las auténticas cesaciones de dichos sufrimientos siguiendo el entrenamiento de los estados mentales que nos llevan a la eliminación de dichas causas. So I mentioned these details just to illustrate what I was saying yesterday concerning the importance and benefit of trying to integrate more and more aspects of the Dharma teachings. It reinforces and deepens our understanding of any individual point within the Dharma. Les menciono que hay todas estas cosas, no tanto porque ahorita nos vayamos a meter en detalle a ellas, sino para enfatizar lo que anoche les mencionaba de la manera en que es importante que entre más enseñanzas vayamos teniendo del Dharma y vayamos viendo las interconexiones que hay entre todas ellas, podemos integrar un cuerpo de conocimiento mucho más rico que nos ayude a profundizar más en el entendimiento de toda esta propuesta. Because if we really take refuge, if we really put a safe direction in our lives, porque si nosotros verdaderamente tomamos refugios y verdaderamente le damos una dirección segura y positiva a nuestra vida, which is indicated by the Buddha, Dharma, and Sangha, lo cual está indicado o representado por el Buda, el Dharma y la Sangha, then we really want to do it, to go in that direction. Entonces, si realmente hacemos esto, de verdad queremos hacerlo, queremos auténticamente ir en esta dirección. What is the direction of the Dharma jewel? ¿Cuál es la dirección de la joya del Dharma? It's the third and fourth noble truths, the true stoppings and the true pathway of minds on the mental continuum of an Arya. That is the definition. You have to know that. Entonces, ¿cuál es la verdadera joya del Dharma? Es la tercera y la cuarta verdades nobles, o sea, la verdadera cesación y los verdaderos estados mentales capaces de llevarnos a la cesación de los sufrimientos en la mente de un Arya. Esa es la definición. Right. The third and fourth noble truths don't exist by themselves up in the sky. They are on the basis of the mental continuum. Las verdades nobles, y en particular la tercera y la cuarta, no existen ahí en el espacio, existen únicamente en el continuum mental de los individuos. It is the stopping, the permanent removal of suffering and its causes from a mental continuum, hopefully ours. Se refiere a la extracción definitiva del sufrimiento y de sus causas en el flujo mental de un individuo, ojalá en nuestro propio flujo mental. And the pathway minds, the understandings that will bring this about and that will result
from that stopping, and that, of course, is on a mental continuum. Y en los entendimientos, los estados mentales que llevarán eventualmente a dicha terminación o extracción por completa del sufrimiento y de sus causas, es algo que también acontece en el flujo mental, el continuo mental de alguien. And the Buddhas are those who have achieved these true stoppings and true pathway minds in full, and the Arya Sangha have achieved them in part. Some of them, not the whole set. Y los Budas son aquellos que han alcanzado estas verdaderas cesaciones en sus estados mentales de manera completa, y el Arya Sangha son aquellos que lo han logrado de manera parcial, no de forma total. So, how seriously do I take refuge? Entonces, This is the question. Is it just blah, 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 and cut a piece of hair and get a Tibetan name? You know, big deal. Entonces, eso es realmente la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es verdaderamente tomar refugio? Esto de lo que estamos hablando es auténticamente tomar refugio, y no nomás llegar frente a un maestro y hacer un bla, 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 que nos corten un mechoncito de cabello y que nos den un nombre en tibetano. Eso no es tomar refugio. Why am I taking refuge in the Easter Bunny? Podemos de esa manera tomar refugio en el conejito de Pascua. If we're going to and refuge, as I said, is a safe direction. So I'm going in the direction of this. So I have to be going in a direction of something that I believe exists. You have to have belief in this. It has to be belief in something which is a fact. Tomar refugio es orientar nuestra mente en una dirección, en la dirección de algo que creemos que es cierto, que creemos firmemente que es un hecho, no una fantasía, y enfocarnos en esa dirección. I have to be confident that there is such a thing as true stoppings and true pathway minds. Necesito generar confianza en que existe tal cosa como una auténtica cesación y unos auténticos estados mentales que dirigen, que encaminan hacia ello. And there are those who have actually achieved it. Y además estar convencido de que existen aquellos individuos que de hecho lo han alcanzado. And I can achieve it, and there's a graded stages of how to achieve it. Y además, the Buddha actually taught that. Y además yo puedo alcanzar dichos estados, y además existe una metodología presentada en forma graduada para poder llegar a esas metas, una metodología que fue de hecho presentada por el Buda. And I am going to go in that direction because I'm confident that it is something that actually exists. Y yo voy a caminar en esa dirección porque tengo verdadera confianza en que eso existe y en que es verdadero. Right? And if we talk about bodhicitta, then we are aiming to go all the way on this in this direction to becoming Buddhas ourselves to benefit everybody. So safe direction is really initially within the context of liberation. Y si estamos si estamos además incluyendo la bodhicitta, quiere decir que le entro al paquete completo. Estoy buscando ir hasta la meta final, que es la de la budeidad, con el propósito fundamental de poder ser de beneficio a todos. Entonces, el refugio, el darle dirección segura a nuestra vida, es el inicio de este recorrido. And so, when we repeat a Tibetan verse, for instance, of motivation, in which first we take refuge, a safe direction, Buddha, Dharma, and Sangha, all the way to enlightenment, and by the positive force of giving and so on, achieve enlightenment for the benefit of all. That first part, the refuge part, that has to do with aiming for liberation. The second part, the bodhicitta part, is aiming for enlightenment. Entonces, cuando So we solemos want to go decir, through those stages.
Cuando repetimos versos en español o en tibetano del tipo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda Dharma y Sangha, que a través del mérito que acumule gracias a la práctica de las perfecciones tales como el dar, etc. La primera parte se refiere a tomar refugio en cuanto a estar enfocados en la liberación, en la búsqueda de la liberación, y la segunda parte en donde se refiere a las paramitas y la presencia de la bodhicitta, estamos hablando que sobre la base del refugio estamos además generando la aspiración de alcanzar la iluminación de un Buda. So, to summarize what I'm saying here is that the whole basis for developing these, actually becoming a person of initial, then intermediate, then advanced scope is based on a very confident belief that these goals are possible to achieve, they do exist. In terms of refuge, there are others who have achieved it. In terms of Buddha nature, I am capable of achieving it as well. And here is the path that will lead to that. You have to have confidence in that. Entonces, resumiendo lo que he estado tratando de presentarles en esta primera parte, estamos hablando de la importancia de generar esta creencia confiable o creencia con confianza de que es posible alcanzar estas metas de las que estamos hablando, tanto la de la liberación como de la budeidad, que es posible para mí alcanzar estas metas, porque es posible tener confianza en estas cosas que son creíbles, que son demostrables, que están sustentadas en la lógica y que yo puedo alcanzarlas porque además existe una metodología, un camino gradual a recorrer para lograr precisamente esto. Okay, and everything within the Lam-rim has to be understood within this context of aiming for liberation and enlightenment. This is what makes any practice a Buddhist practice. It's within the context of safe direction, refuge. It says that everywhere, doesn't it? You know, what distinguishes Buddhism from non-Buddhism is refuge. Entonces es muy importante tener claro que en esto es en lo que se enfoca todas las enseñanzas del Lam-rim y que cualquiera de las múltiples prácticas dentro de la metodología del Lam-rim que hagamos están siempre enfocadas ya sea hacia la meta de la liberación o hacia la meta de la budeidad. Y a eso es a lo que se refiere tomar refugio. De hecho, en todos lados dice qué es lo que distingue a una práctica budista o a un practicante budista de un practicante no budista. Es precisamente la toma de refugio. If we leave that out, then the initial scope becomes something that would be in common with almost every religion. You know, I want to get a better rebirth. I want to go to heaven. That's not Buddhist, specifically. Si dejamos fuera este aspecto del refugio budista específico, entonces podremos revisar que, por ejemplo, el nivel inicial de las enseñanzas del Lam-rim es algo que está compartido en común con prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo. O sea, yo quiero mejorar mi vida, quiero mejorar mis futuros renacimientos, quiero irme al cielo. Esto es común a prácticamente todas las religiones, ¿no es cierto? No es algo particularmente budista. Even, I mean, there's so many practices in this realm of not only Lam-rim and Sutra, but in Tantra as well, which are shared in common with non-Buddhist traditions. Hay tantas enseñanzas y tantas prácticas en este nivel inicial del Lam-rim, y de hecho no nada más en el Lam-rim, incluso en las partes iniciales del Tantra, que son compartidas de manera común con otras tradiciones espirituales, no exclusivamente budistas, de manera muy amplia. We have certainly renunciation in so many different traditions. Desde luego que contamos con la renuncia en tantas otras tradiciones espirituales. We have complete instructions for achieving shamatha and vipassana in many of the Indian non-Buddhist traditions. Not be focused on avoidance, but certainly the methods for achieving that state of mind are there. They're shared in common. En muchísimas tradiciones hindús
no budistas comparten en común con el budismo instrucciones muy precisas para la generación de estados mentales de shamatha o de vipassana. El vipassana no budista, sí es cierto, no está centrado en el entendimiento de la vacuidad, pero hay métodos muy sofisticados de vipassana de todas maneras. And we certainly have Hindu versions of Tantra, working with the chakras and the channels and the energies. Y desde luego que tenemos versiones hinduistas del Tantra en cuestiones en que se trabaja con los chakras, con los canales, los nadis, con las energías. So, what makes any of these practices a Buddhist practice? Entonces, cualquiera de estas prácticas que son tan similares entre los budistas y no, ¿qué hace de estas prácticas realmente una práctica budista? Love and compassion? No, we find that in almost every religion. El amor y la compasión, no, esto también es compartido prácticamente por todas las religiones. Relying on a spiritual teacher? No, you find this in so many other traditions. Confiar en un maestro espiritual, tampoco, eso también lo encontramos en casi todas las otras tradiciones espirituales. Following ethical discipline? No, we find that. Becoming a monk or a nun? No, we find this in so many other traditions. La vida monástica, volvernos monje o monja, no. Seguir disciplina ética, es algo particularmente budista, no, es algo que prácticamente todas las otras tradiciones también enfatizan. Doing rituals, doing pujas? No, you find this in every religion. Hacer rituales, hacer ceremonias, hacer pujas, no, esto lo encontramos también en todos lados. So, what makes it Buddhist? Entonces, ¿qué es lo que hace de la práctica una práctica budista? You read it in every text, refuge. And that is not a trivial statement. Y en todos los textos encontramos el énfasis en eso. Lo que hace de una práctica budista es refugio. Lo dice en todos los textos y no es una frase choteada ni trivial. It's not my daddy is stronger than your daddy, so my Buddha is better than your God. No se trata de una cosa infantil de mi papi es más fuerte que el tuyo y le pega al tuyo, mi Buda es más chicho que tu Dios, una cosa por el estilo, no estamos hablando de eso. Refuge, safe direction, it's talking about the third and fourth noble truths. No, estamos hablando de refugio, dirección segura, ¿no? Dirección confiable, estamos hablando de tercera y cuarta verdades nobles. Right, talking about a true stopping of suffering, based on getting rid of its causes forever, and true pathway minds that will lead to it. Estamos hablando de verdadera y auténtica, completa y definitiva cesación del sufrimiento y de sus causas, ya tercera verdad noble, ya verdaderos estados mentales, cuarta verdad noble, capaces de llevarnos a dicha cesación permanente del sufrimiento y de sus causas. De eso hablamos al hablar de refugio. In other words, true liberation. Other Indian religions speak about liberation, but this is not a complete liberation from the Buddhist point of view. There's still some disturbing emotions there, still some problems there. Estamos, en otras palabras, cuando hablamos de refugio en la tradición budista hablamos de la verdadera liberación, o lo que el mundo budista llama verdadera liberación. Hay muchas tradiciones hinduistas que también hablan de la liberación, que sin embargo desde la perspectiva budista dicha liberación no es completa en cuanto a que todavía hay ciertas semillas de emociones perturbadas. And it's not just, my liberation is better than your liberation, just because it's mine. Y no se trata tampoco de just because my daddy, my Buddha, said it so. Y no se trata, entonces no es una cosa de competencia sectaria en el sentido de que mi liberación es más chida que tu liberación, porque la liberación de mi papi, de mi Buda, de mi gurú, es mucho más chida que la del tuyo. It has to be based on confidence that noble truth, that this is a true liberation, this is a true stopping. You have to understand that, be convinced of that, based on reason. Está basado en confianza, una confianza basada en el razonamiento, en el entendimiento y el convencimiento, la convicción de que lo que se nos presenta es una auténtica
y completa detenimiento o cesación del sufrimiento, una auténtica liberación. In such a way that our minds are purified of disturbing emotions and attitudes concerning this. En cuanto a que nuestra mente queda completamente purificada de emociones perturbadas y estados mentales no adecuados que impiden la plena liberación. We're not arrogant about it. Pero no somos o no nos ponemos arrogantes al We're not respecto. attached to it. Tampoco estamos apegados a ello. We don't have doubts about it, but not in terms of being stubborn and closed-minded. No tenemos dudas respecto a esto, pero no en el sentido de ser fanáticos, cerrados, con cerrazón mental y terquedad. And we are not going to be sectarian and jealous of anybody else, and we want to compete with others and in this sort of disturbing emotional way. Ni tampoco es una metodología para volvernos sectarios, arrogantes o competitivos y envidiosos con otros para ponernos a pelear y a ver quién está mejor de una manera arrogante, envidiosa, peleonera. Okay, I'm confident that this is so, this is true, and I'm going to do it. Yo tengo confianza en que esto es verdad, en que esto es así, que las metodologías me llevan a esto, simplemente me pongo a hacerlo. So that's the third type of belief with an aspiration, that it's possible and I'm going to do it. Entonces es la parte de la creencia de aspiración, ¿no? El que tal cosa es posible y que por lo tanto yo aspiro a lograrlo. Okay, then everything within the Lam-rim starts to make sense. Entonces, cuando tenemos ese estado mental, es cuando todas las enseñanzas del Lam-rim realmente empiezan a tener sentido para nosotros. Okay, now before I go into the more detailed analysis of why, it's possible to improve future. Hasta ahora quisiera ver si hay de parte de ustedes algunas preguntas. Perhaps, since we have covered a tremendous amount of material, perhaps, and so questions aren't immediately forthcoming, it might be a nice idea to just sit for a couple minutes and digest a little bit, if we can, what we have been discussing, and then see if you have some questions. Posiblemente, puesto que hemos cubierto tan abundante material hasta este momento, entonces estamos un poco llenos de información y no surgen las preguntas de inmediato. Tomémonos unos minutos de reflexión silenciosa, de aquietamiento mental. Se nos puede aquietar un poco la mente y entonces aclarar posiblemente algunas preguntas que tengamos allí pendientes. And I think the primary question that we need to ask ourselves is, y me parece a mí que la pregunta fundamental que es importante que nos hagamos a nosotros mismos, is my approach to the Buddha Dharma, Dharma light approach, that basically I want to improve my samsaric existence in this lifetime through the Dharma methods. Entonces me parece que la pregunta fundamental que nos necesitamos hacer es cada quien preguntarnos con honestidad, en verdad mi aproximación al budismo y a mi relación con el budismo es la aproximación Dharma light, o sea, en el fondo de mi corazón lo que más me interesa es simplemente mejorar la calidad de mi vida samsárica en esta vida. Or am I actually trying to follow the real thing Dharma? O, en contraste con esto, de fondo y de corazón, estoy pretendiendo meterme a seguir el Dharma con el paquete completo, digamos, seguirlo en serio. Which means, how much do I really believe in terms of future lives? Do I really believe that? Am I confident of that? And do I pay any attention to trying to ensure that they are good ones?
En otras palabras, le doy cierto crédito o tomo en cuenta la variable de la existencia de las vidas sucesivas, siquiera creo en la posibilidad de la existencia de tal cosa como para ponerme conscientemente a trabajar para el mejoramiento de mis futuras vidas. In other words, how seriously do I take future lives? En otras palabras, ¿qué tan en serio tomo esta idea de las vidas futuras? And do I have any idea of what liberation really means, or what enlightenment really means? Y en segundo lugar, ¿tengo alguna idea, aunque sea vaga, de qué significa liberación o qué significa budeidad? And do I think it really is possible, and do I think that I'm capable of achieving it? Y en realidad pienso o creo que tal cosa de veras es posible, y más importante que ello, creo o confío en que yo puedo alcanzar tales metas. And please keep in mind, if Dharma light is our drink, that there's no guilt about that, there's no judgmental projection in terms of that. This is fine. This is where, in fact, if we're honest with ourselves, I think the vast majority of Westerners start with, and have to start with, coming from our backgrounds. Y por favor tomen en cuenta, ¿no?, que si la mera verdad de lo que nos pasa es que nuestra propia posición o visión personal del Dharma es la visión del Dharma Light, si este es lo que nosotros bebemos, esto está perfectamente bien, no hay ningún problema, no hay ninguna crítica, nadie los está juzgando al respecto y es perfectamente aceptable. Lo importante nomás es que nosotros lo sepamos. De hecho, si somos francos, hay que aceptar y entender que la inmensa mayoría, si no que todos los occidentales, cuando entramos en contacto con el Dharma, empezamos por tomar puro Dharma Light. The only really important point here is that we acknowledge that these are two separate drinks, Dharma Light and Real Thing Dharma. We don't confuse the two. No hay ninguna crítica ni juicio al respecto, pero lo único que es importante es que nosotros tengamos claro en la mente que hay dos tipos de bebida, la bebida Dharma Light y la de Adebis. And that we have, if we are working with Dharma Light ourselves, that we have respect for the Real Thing Dharma, we acknowledge that that is the Real Thing Dharma, and we hope that in the future we'll be able to deal with it. Lo que es verdaderamente importante es que si nosotros reconocemos con honestidad que en lo que nosotros estamos es en la versión Dharma Light, eso es perfectamente válido, pero reconocemos que existe tal cosa como el Dharma en serio, que generemos respeto para con ese Dharma en serio y además una aspiración de que ojalá en el futuro podamos involucrarnos con el Dharma a ese nivel. Because, if we go back to our analysis of motivation, porque si regresamos a nuestro análisis inicial de la motivación, we need to know what is the goal, we need to be convinced that it exists and that we can achieve it. Necesitamos tener claridad acerca de la meta, del objetivo, necesitamos tener convicción de que es posible alcanzarlo y que nosotros lo podemos lograr. However, a further step is that we have some emotional feeling that draws us to actually wanting to achieve that. I could believe that liberation is possible and understand it, but I have an awful lot of resistance to actually working for it. So after being convinced that it exists and that it's possible for it to be achieved, then we really have to work on the whole emotional driving force that will really make us get off our behinds and actually work for it. Pero en realidad hay algo más que simplemente estar convencidos de que tal cosa existe. Este es el primer paso, estar convencidos de que tal cosa como la liberación o la budeidad existen.
y de que nos es posible alcanzarlo, pero luego viene la otra parte más difícil, la parte emocional, este estado emocional que nos impulsa auténticamente en esa dirección, porque se puede dar y se suele dar el caso que en un momento dado estamos convencidos de que tal cosa existe, convencidos de que nosotros lo podemos alcanzar, sin embargo existe una tremenda resistencia emocional de nuestra parte a verdaderamente involucrarnos en todo lo que eso implica, y entonces es lo que hay que preguntarnos y cuestionarnos, si hay esa fuerza detrás, que estamos dispuestos ahora sí que a mover nuestro trasero, como él dice, en cuanto a sentarnos a practicar con seriedad, a de veras conseguir ese objetivo, si tenemos la fortaleza para vencer las diferentes resistencias emocionales que nos ponemos para ello. So we're going to, in order to transform from Dharma light to real thing Dharma, we're going to have to work on in two dimensions. One is understanding and the other is the emotional aspect. And neither of the two can be ignored. Both of them are equally important. Para poder evolucionar en nuestro propio proceso y pasar de la etapa Dharma Light a la etapa del verdadero Dharma, vamos a necesitar estar trabajando simultáneamente en dos frentes. Una es la de la profundidad en el entendimiento, el estudio y el entendimiento del material, y la otra es el trabajar con todo nuestro mundo emocional interno y con las resistencias que opone a este tipo de transformación, y ninguno de los dos puede ser menospreciado. Es indispensable trabajar con los dos aspectos. Okay, when I speak here of Dharma light and real thing Dharma, we're also speaking, of course, of Lam-rim light and real thing Lam-rim. Desde luego, ¿no? Cuando aquí le estoy hablando de Dharma light y el verdadero Dharma, esto es igualmente aplicable a practicar el Lam-rim versión Lam-rim light o practicar el Lam-rim de adeveras. Okay, so let's take a few minutes to reflect honestly of our own states of mind and our own way of approaching this type of material. Así que, Buddhism in general. Así que por favor tomémonos unos minutos para reflexionar acerca de estas cuestiones que les propongo. Nos invita Alex y a preguntarnos honestamente cuál es nuestra aproximación, digamos, hacia el Lam-rim que prácticamente todos conocemos y hacia el budismo en general. As you see, my main point here, in terms of how I'm approaching this material, and as I said in the beginning, I'm speaking also in terms of my own experience of it, is that the most essential thing is actually developing these three scopes of motivation. How you do it and the practices that you do it come secondarily. First thing is to have that aim. Porque without that aim, then the practices are just, what should we say, interesting exercises and helpful in this life, but not quite the real thing. Porque como les he venido insistiendo a lo largo de esta presentación desde anoche, e incluso forma esto parte de mi propia experiencia en este sentido, lo verdaderamente importante al principio es la motivación, o el generar estos tres tipos de motivación de los que hablamos, más allá de la multiplicidad de métodos y prácticas específicas para generar todas estas cosas, que eso en cierto sentido es secundario. Lo verdaderamente fundamental es generar la motivación y las convicciones adecuadas, y eso es donde verdaderamente necesitamos preguntarnos si estamos o no estamos, o dónde estamos con respecto a Dharma Light y el verdadero Dharma, o nuestro compromiso personal en este sentido. This is why the terminology that's used here in Lam-rim is significant. Talking about person. What kind of person am I? Esta es la razón por la que la terminología que se usa en las enseñanzas de Lam-rim es tan significativa. Se habla de personas, de tres tipos de personas. Entonces preguntar, ¿qué tipo de persona soy yo? Am I a person who is just concerned about
wealth and love and so on in this lifetime. Soy una persona que solamente me preocupo y me ocupo de la riqueza y el amor en esta vida. Am I a person who is really thinking in terms of future lives and ensuring that they're not going to be worse? Soy una persona que continuing opportunities for spiritual development. Soy una persona que pienso o tomo en cuenta vidas futuras y que busco evitar renacimientos desafortunados, o en otras palabras, obtener renacimientos afortunados para poder seguir el recorrido de mi camino espiritual. Am I a person who's working to overcome liberation? And liberation, please keep in mind, is liberation from rebirth. Y soy uncontrollably recurring rebirth. Soy una persona que realmente busca la liberación, y por favor tomen en cuenta mucho, porque es muy fácil irnos con lo bonito de la palabra, sí, yo busco la liberación. En el budismo entendemos por liberación, liberarnos del renacimiento incontrolablemente recurrente. Eso es liberación. Right? Dharma light is liberation from problems. The real thing is the liberation of the problem of rebirth, samsara. La versión Dharma Light, en la versión Dharma liberación es liberarme de mis broncas, liberarme de mis problemas. La versión verdadera del Dharma, la liberación es liberarme de la causa de todos mis problemas, que es el renacimiento incontrolablemente recurrente. Am I really a person who's aiming for enlightenment to benefit absolutely every individual being in the universe? All insects, everything, equally. Soy una persona. That is vast. That's called Mahayana. Vast vehicle of mind. Soy una persona que verdaderamente aspiro o le tiro a la iluminación, o sea, una persona que deseo firmemente y estoy dispuesto a dedicarme a beneficiar a todos los seres del universo, todas las personas, todos los insectos, todos los seres vivos en este y en otros mundos. ¿Es eso de veras lo que deseo? De manera igualitaria, sin distinción alguna, porque eso es lo que quiere decir Mahayana. Mahayana, gran vehículo. So, these aims, these scopes define what kind of person I am. That is a very significant statement. Estas motivaciones, estas visiones que tenemos, o este alcance que tenemos, define realmente el tipo de persona que somos, al menos que somos en este momento, para poder ubicarnos correctamente dentro de esta presentación de That shapes my life much more fully, much more all-encompassingly than my nationality, than my occupation, than my gender, than anything. Este tipo de estado mental y esta visión o esta cosmovisión que tenemos acerca de nuestra propia vida nos define y nos condiciona mucho más profunda e importantemente que otro tipo de condicionantes generales como nuestra nacionalidad, nuestro género, nuestra ocupación o nivel social u otras cosas. Yes. So, that's what Lam-rim is dealing with. What kind of person are we? De esto es de lo que nos habla el Lam-rim cuando nos pregunta, bueno, ¿qué tipo de persona soy yo? Y una cosita que se me pasó, something that I missed, una cosita que se me pasó cuando al principio nos decía Alex de todas estas prácticas, decía, si no tenemos estas motivaciones de las que estamos ahora hablando, entonces toda esta serie de prácticas se vuelven en una serie de prácticas interesantes, ejercicios mentales interesantes e indudablemente útiles para nuestra vida presente, no hay duda al respecto, pero no es en el fondo una práctica budista del Dharma de a de veras. Okay, so let us examine what kind of person am I? What really is the most important thing that shapes my life? In terms of what am I doing with my life? Entonces, la pregunta es finalmente, ¿no? En el fondo, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué estoy yo haciendo con mi propia vida? ¿Qué es lo que define o demarca mi forma de vivir la vida?
unless we ask ourselves these type of questions seriously, then our study of Dharma is like our study of anything. It's just, something interesting, maybe a little bit useful, but, it's like learning how to fix my car. It's interesting, it's useful. Entonces, de verdad, a menos que nos hagamos este tipo de preguntas con seriedad y honestidad, entonces para nosotros nuestra relación o nuestro estudio del Dharma, ¿no? A menos que nos hagamos esto, no es otra cosa que estudiar cualquier otra cosa que desde luego puede ser interesante, incluso útil. Puedo, por ejemplo, aprender a reparar mi carro, ¿no? Nadie duda que eso podrá ser interesante y ciertamente podrá ser útil, pero no es una cosa así tan profundamente significativa en mi vida. Doesn't shape my whole life. No es algo que determina o moldea la totalidad de mi vida el hecho de que yo pueda reparar mi coche. Okay. Working to become these three types of persons in a graduated order. That's talking about shaping my life. Entonces, a trabajar con estos tres tipos de personas, con estas tres motivaciones de una manera gradual, con metodologías que nos van llevando de una a otra, eso es lo que realmente significa ir moldeando nuestra vida acorde con la perspectiva budista. So, let's contemplate that for a while. Así que contemplemos esto unos momentos, por favor. Let's say 5 minutes. Digamos, unos 5 minutos. From the 7-point attitude training or Lojong. Quisiera recordarles un punto que se menciona en el entrenamiento de actitudes en 7 capítulos. Where Geshe Chikawa says, take the main of the 2 types of witness. Take the main one. En donde Geshe Chikawa nos dice, toma al principal de los 2 tipos de testigos. And this means that of those who can evaluate as a witness our level of motivation, our level of spiritual attainment, namely others or ourselves, the one who really knows where we're at, what level we're at, is ourselves. Que se refiere de los 2 tipos de personas que pueden evaluar cuál es el tipo de motivación que en el fondo nos mueve en otras personas, los demás, los que nos ven o nosotros mismos. El que verdaderamente puede saber cuál es nuestro nivel de motivación somos solamente nosotros mismos. We know, we're honest with ourselves, who am I kidding? Am I really, working to liberate every insect in the universe or not? Nosotros somos los que, sin podernos engañar demasiado, al menos, ¿no? Somos lo que en el fondo de nuestros corazones sabemos. A ver, ¿realmente yo estoy trabajando para liberar a todos y cada uno de los insectos del universo? Right? We recite so easily, may I attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. Does anyone actually really mean that? Recitamos con tanta frecuencia y con tanta facilidad, ¿pueda yo trabajar para liberar a todos los seres sintientes? ¿Realmente alguien de nosotros de veras quiere decir eso cuando repetimos ese tipo de frases? Do we ever even think, what does that really mean? ¿Alguna vez siquiera le damos espacio para pensar qué significa tal cosa? So, we are the ones who are best able to evaluate ourselves. Así que nosotros somos realmente los testigos más capacitados para evaluarnos a nosotros mismos. But without guilt and without judgment on the one hand, but without complacency on the other hand. Pero muy importante, sin culpa y sin juicio o crítica o reproche a nosotros, por un lado, pero tampoco con una complacencia excesiva, con una condescendencia extrema para con nosotros mismos. Right. Complacency means, okay, that's where I am and that's it. Not being, without having the attitude, well, this is where I am, but I would like to try to go further. Complacencia tiene mucho que ver como con conformismo. Ahora, bueno, pues así soy y ni modo, así soy y punto, ¿no? En lugar de decir, bueno, así estoy en este momento, esta es mi realidad en este momento, lo acepto y tengo la intención o la motivación y la aspiración de ir más allá en el futuro.
but certainly not with the arrogance with which we think, this is the way I am. I'm an angry person and have a bad temper, so everybody had better get used to it. Y desde luego mucho menos tiene que ver con esta cuestión de arrogancia, de bueno, pues así soy, ¿qué quieren que haga? Yo soy una persona enojona, y más bien más les sirve que se vayan acostumbrando a eso, porque así soy, les guste o no les guste. So, do you have any questions? Now that we have 2 minutes left before the y desde luego ahora que nos queda minuto y medio antes de la hora del café, ¿hay alguna pregunta? Yes, please. Could you please tell me about these two kinds of witness? Yeah, can I speak a little bit further about the witness? Two types of witness. Que si nos puede elaborar un poquito más, Alex, acerca de los dos testigos. Witness means if we, let's say, we have a question. Am I ready to do this type of practice or that type of practice? Testigo significa cuando nos preguntamos a nosotros mismos cosas como, por ejemplo, ¿estoy listo, estoy preparado para hacer este o aquel tipo de práctica? Well, we could either go ask our teacher, am I ready? Or we can evaluate ourselves, am I really ready for this? Podemos hacer dos cosas. Podemos, por ejemplo, ir a preguntarle a nuestro maestro, maestro, ¿estoy preparado para esta práctica? O podemos preguntarnos con toda honestidad, ¿realmente estoy preparado para tal o cual práctica? Now, of course, we can ask the advice of our teacher. No one is saying that we shouldn't consult our teacher. Desde luego que es válido y recomendable pedir el consejo de nuestro maestro. Nadie está diciendo que no hagamos esto. But have I overcome my selfishness? Do we ask somebody else or do we evaluate that ourselves? Pero si nos preguntamos, bueno, yo he logrado, por ejemplo, trascender mi egoísmo, ¿no? Esa es una cosa que le vamos a preguntar a otra persona o que nos la preguntamos de veras a nosotros mismos. Now, this becomes a little bit more complex. It's a very good question. Entonces, bueno, es una muy buena pregunta. Desde luego, entonces empieza a complicar. Because sometimes we really aren't very aware of how we're interacting with others, and we need feedback. Porque en muchísimas ocasiones la verdad es que ni siquiera estamos conscientes de la manera en que interactuamos con los demás, así que necesitamos cierta retroalimentación. But it's hard to find somebody who's going to be objective Lo in difícil, giving us feedback. Have I been acting selfishly in our relationship? Well, the other person has their own emotional agenda there. lo más difícil en este tipo de situaciones es encontrarnos del otro lado una contraparte lo suficientemente objetiva para darnos el feedback, la retroalimentación adecuada. Estamos en una relación, por ejemplo, de pareja y le preguntamos a la otra persona, oye, ¿te parece que yo he sido muy egoísta en nuestra relación? Y pues la otra persona tiene toda su propia agenda, toda su propia carga emocional que va a venir obviamente como parte de la respuesta. So it is good to seek feedback from others, but ultimately we're the best judge of have I been acting selfishly or not. So based on their report, then we evaluate it ourselves. Is that true? Is it not true? Etc. Entonces, desde luego, es muy importante tener no solo interacción con los demás, sino retroalimentación de parte de los demás, pero en última instancia somos nosotros los que tenemos que evaluar y hacer el juicio personal. Bueno, esto es lo que opina esta persona, tomo esa información y lo proceso, lo evalúo dentro de mí, realmente es cierto lo que está diciendo esta persona, lo acepto como real o como lo veo yo. Because I think ultimately it's easier for us to be objective about ourselves than others. Porque en general me parece que es más Because we fácil. know ourselves better. Dentro de lo difícil que es más fácil nosotros ser un poco más objetivos con nosotros mismos que los demás para con nosotros, por el simple hecho que pasamos más tiempo con nosotros mismos. We have Nos more conocemos information mejor, tenemos más información about acerca ourselves. de nosotros mismos. You had a question? Sí, es que yo me confundo porque yo pienso, si yo en esta vida hago un esfuerzo y tengo una intención de ayudar
no sé, en mi caso a los que puedo ayudar, a los que se me presenten, aunque mi intención mayor sea ayudar a más personas o seres sintientes. Y en ese proceso tengo que tener un qué hacer. Entonces a mí no me da tiempo de pensar en una cosa más amplia. Pero yo pienso, si ese proceso no necesariamente me hace que yo tenga un mejor renacimiento, que tenga una posibilidad de, o sea, el solo hecho de mejorar mi acción, mi actuación en esta vida, me va a mejorar las otras. Y luego la otra pregunta es, porque pues no me da tiempo, yo digo, a mí personalmente yo siento que aunque tenga la intención no me va a dar tiempo en esta vida. La segunda pregunta es que me parece un poco contradictorio pensar en que la intención es ayudar a todos los seres sintientes y luego quiero la liberación. Entonces si me libero ya no puedo ayudar a nadie, ¿no? O sea, no sé. So she has two questions. Voy a repetirlo primero, first in Spanish for the first in English for you to think, and then so she has two questions. One, I'm very busy. I don't have enough time for immersing myself in all of this. So I have this doubt. I'm very confused. If I work trying to be helpful to those closely around me, maybe with the intention of later on helping more people, but right now in this lifetime I don't have the time. Wouldn't that build enough merit for attaining a better rebirth? That's question number one. In general, yes. Entonces, con respecto a la primera pregunta es, si yo nada más trabajo ayudando a los que están cerca de mí, de la forma más inmediata, porque no me da la vida para ahorita dedicarme más a fondo a esto, estoy muy ocupada y no me va a alcanzar el tiempo para abocarme a ayudar a todos los demás, el ser una mejor persona en mi ámbito inmediato no está generando causas para que yo obtenga un mejor renacimiento. Y la respuesta a esta pregunta es, en general, sí, esto ayudará a un mejor renacimiento. Right? The main cause for better rebirths, happiness in better rebirths, is avoiding, refraining from destructive behavior. Desde luego, so it doesn't specify it with absolutely everybody, but as much as we can. La principal de las causas para evitar un renacimiento desafortunado o para alcanzar un buen renacimiento es el evitar dañar a los demás, el evitar acciones destructivas. Es finalmente el más importante de los factores que va a dar esto por resultado. In addition, practicing as much as possible the 6 far-reaching attitudes of being generous with your family, patient, persevering, etc. Disciplines. You get up every morning and dress the baby or whatever. Adicionalmente a esto, si al nivel que sea, practicamos las actitudes de largo alcance o perfecciones, si eres generosa con la gente que te rodea, si eres paciente, tolerante, con un comportamiento disciplinado, ético, estas cosas desde luego contribuyen a un mejor renacimiento. And also prayers, for you have to really want further wonderful rebirths, which means you have to think that, believe that it's possible, that they exist. Y desde luego las aspiraciones, o lo que llamamos versos de aspiración, tener una auténtica aspiración de alcanzar mejores renacimientos, lo cual implica primero que nada al menos aceptar la idea de que existen futuros renacimientos. Right? Those are specified as the 3 causes for better rebirths. De hecho, estos se mencionan como las 3 principales causas para obtener mejores renacimientos. So practicing that in your family and friends is perfect. Así que practicar este tipo de actitudes y entrenamientos en el ámbito de tu familia y de tus amigos, amistades cercanas, está perfecto. And the second question is, it seems for me like contradictory. If I aim for liberation and at some point I attain liberation, then when I attain liberation, I cannot help anybody anymore because I'm already liberated. Let me say that in Spanish, please. Entonces, la segunda pregunta que hace dice, me parece contradictorio, me suena como contradictorio aspirar a la liberación, porque si algún día aspiro a la liberación, pues ya me liberé del samsara, ya no tengo chance de poder ayudar a nadie, porque ya estoy liberada. Well, as a liberated being, Arhat is a liberated being.
there are two modes of achieving arhatship. One is as a Mahayanist, that I'm achieving liberation on the way to becoming a Buddha. So I see it just as a stepping stone. And the other is I'm aiming for liberation as an end goal. Entonces existen dos maneras de hablar de la liberación en el mundo budista y se habla de diferentes vehículos o enseñanzas. Un ser liberado se llama un arhat y alcanzar el estado del arhat se puede alcanzar de dos maneras. Como se alcanza el estado del arhat desde la perspectiva o desde la propuesta mahayana, es que se alcanza la liberación como una meta intermedia en el camino hacia la budeidad, o sea, no es la meta final, ¿no? Una meta intermedia rumbo a la budeidad. Mientras que en otro tipo de escuelas la liberación o el estado del arhat es la meta final. But from a Mahayana point of view, even if we have been aiming for liberation as an end goal and we achieve it with that state of mind, still it's possible for us to be, the term is, awakened or stimulated from our complacency to work for other beings. Pero desde la In other words, the way that it's technically stated is we can develop bodhicitta either before becoming an arhat or after becoming an arhat. Pero al menos de la visión desde la perspectiva mahayana, aun cuando algún practicante alcanza la liberación, el estado de un arhat, como meta final para él o para ella, puede ser esta persona que alcanzó la liberación puede ser estimulado o impulsado a entender que no ha recorrido el camino en la totalidad y buscar la budeidad. Y entonces continuar su camino, lo que técnicamente entonces llamamos que la bodhicitta se puede desarrollar antes de alcanzar la liberación, pero también después de alcanzar la liberación. But your question underlines a very important point here, which is that it's very easy to get attached to liberation because it feels so nice to be free from suffering. Pero claro, tu pregunta apunta a un asunto muy importante de carácter psicológico para todos nosotros, porque es muy fácil apegarnos a la idea de la liberación, porque nos parece, la idea suena preciosa, estar libre del sufrimiento suena tan inmensamente atractivo que es muy fácil simplemente apegarse a ello. The same thing in terms of being very deeply absorbed in meditation. It feels great. Lo mismo que estar profundamente absorto en la meditación se siente tan padre que es muy fácil sentirse atrapado por ello. So if we're aware beforehand of the potential dangers, then psychologically we're prepared to not become distracted or attached to the benefits of achieving liberation, and will forge ahead. Así que si estamos bien preparados con anticipación en cuanto a haber recibido las enseñanzas y generar los estados mentales y psicológicos adecuados para que esto no se convierta en una desviación de nuestro camino, que al acercarnos o alcanzar la liberación esto nos atrape y nos desvíe por completo, si estamos bien preparados con anticipación para ello, pues estaremos protegidos de no caer en dichas trampas. And if we're a real bodhisattva, we won't even want a 2-week vacation in liberation before continuing on the bodhisattva path. What do you want? A 2-week vacation. Si somos un to enjoy ourselves in a pure land before we get up again and work to help others. En realidad, nos dicen, si llegamos a convertirnos en un verdadero bodhisattva, ni siquiera nos va a interesar tomarnos un par de semanas de vacaciones cuando alcancemos la liberación, nada más para disfrutar la maravilla de la liberación, un buen relax ahí, antes de continuar con la friega de entrenarnos para trabajar por el bienestar de todos los seres, ¿no? Ni siquiera nos vamos a querer tomar esa vacación si somos de veras un bodhisattva auténtico. Last question before tea. Bien, yo lo que he pretendido es que ser mejor, siempre. Entonces estoy en esto, pero
aquí tengo una palabra que dice resistencia emocional. Entonces eso así como que en esa semana le digo, ¿por qué una noticia así de una enfermedad o algo me puso tan que ya no quiero saber de esto porque pienso que no sirve, porque es tan injusticia la vida? Y como que hay esa resistencia emocional en saber, en no poder ver las cosas como vienen, ¿no? O sea, no nada más así como conectarse luego, es una enfermedad y ya hacer un escandalísimo y todo, sino que entonces, ¿por qué no me falta prepararme mucho más? O sea, que es más difícil, pues, por esa resistencia emocional que tenemos los seres humanos. Entonces un comentario más que una pregunta. Sí. So she's making a comment more than a question. You talked about emotional resistance. Yeah. So she said she was working toward being a better human being, and she has always been working in that direction and using the Dharma, etc. And recently she knew of some bad news about some illness, and she lost interest in everything and interest in the Dharma. Does this really work? It will really help me? I doubt it. And so there is this very strong resistance, and that makes me think of what is it? Does it mean that I have to work more upon myself? Do I have to dig more into the teachings, or what is happening? Rosita nos comenta acerca de esta cuestión que habló Alex de la resistencia emocional y cómo ella ha tratado de ser una buena persona y servir a los demás, y de repente una mala noticia de una enfermedad, por ejemplo, la saca de onda, duda si de veras estas cosas sirven o no sirven, y siente toda esa resistencia, y es un entre comentario y pregunta, ¿no?, de qué hacer con esto, ¿no?, qué es lo que esto significa. Well, when we find that there is emotional resistance, then we need to delve more deeply in our analysis of what is the confusion here that's causing it. Cuando nosotros sentimos algún tipo de resistencia emocional, lo que se hace indispensable es que exploremos más a fondo cuál es el tipo de emociones con las que estamos trabajando. And if we leave it on a general level here, ¿cuál es el tipo de confusión de donde surge esta resistencia emocional? Y si lo dejamos a un nivel general, right, which is in common with all the Indian schools of Buddhism, a la cual está compartida en común por todas las escuelas indias del budismo, it's belief in a self-sufficiently knowable me. Our confusion is about me that is offering resistance. Que toda la confusión proviene del yo, de la idea equivocada del yo, de la idea de la existencia de un yo autosuficiente y autoexistente. De ahí es donde viene toda la confusión. Self-sufficiently knowable. Un yo conocible que sea autosuficiente. De ahí viene toda la resistencia y la confusión. Right? This is where we start, according to various schools. De acuerdo con varias escuelas. In deconstructing that. De acuerdo con varias escuelas, es ahí por donde empezamos. Self-sufficiently knowable me. That's a me that can be known all by itself. Un yo que puede ser conocido totalmente por sí mismo. Un yo conocible, autosuficiente. As in, I don't want to achieve enlightenment. I don't want to help others. Como por ejemplo al decir, yo no quiero alcanzar la iluminación, yo no quiero ayudar a los demás. I don't want to work for others. Yo no quiero trabajar por los demás. As if there were a me all by itself that doesn't want to practice. Como si hubiera un yo autónomo totalmente por sí mismo que es el que no quiere practicar. Is it a mind that doesn't want to practice? Is it laziness that doesn't want to practice? Es una mente la que no quiere practicar, es una pereza la que no quiere practicar. What is it that doesn't want to practice? ¿Qué es lo que no quiere practicar? Well, we think in terms of me. I don't want to practice. Bueno, pensamos en términos de yo. Decimos, yo no quiero practicar. But me, I, is just what is labeled onto or imputed onto a mind and laziness and fear and insecurity and all these various mental factors.
Pero yo no es más que una etiqueta o una imputación mental sobre la base de una mente y una pereza y una serie de factores mentales y una serie de resistencias emocionales. And so, if we want to, what should we say? Refer to this whole complex of a mind and all the mental factors and emotions, insecurities, and etc., we can refer to it in terms of me. I don't want to practice, but that me is all by itself. Can't be known by itself. Can only be known in the context of these other things. Entonces, si nos queremos referir a yo en términos de todo este complejo de factores mentales, estados mentales, la pereza, la resistencia, el deseo, etcétera, etcétera, está bien, pero no es que sea un yo autónomo que exista por sí mismo, separado de todo este conjunto, de toda esta base de imputación o todo este conjunto de factores mentales sobre las cuales etiquetamos el yo. So, if we think in terms of, well, what can I do to change this situation? Entonces, si pensamos en términos de qué puedo hacer para cambiar la situación, if we are thinking in terms of a self-sufficiently knowable me, then somehow we want to oppose or stop that me. Entonces, si pensamos en términos de un yo autosuficiente, conocible, entonces de alguna manera lo que estamos haciendo artificialmente es querer como parar a dicho yo. As if I could yell at myself, come on, stop acting like that, or punish myself, or force myself, then I could get myself to practice. That doesn't work. That's based on a misconception of me. Como si yo pudiera realmente criticarme o señalarme o regañarme a mí mismo como el yo regañando al yo, como si fuera algo autosuficiente. Tú debes de practicar, no tengas pereza, vence esa resistencia y este tipo de actitud que solemos mucho tener, que es justamente la que no funciona. So it's important to aim our antidotes to this state not at a self-sufficiently knowable me, because that doesn't exist, but to aim it at the various mental factors, the disturbing mental factors on which the me is being labeled. Entonces es importante enfocar nuestro trabajo no a dicho yo autosuficiente y conocible, que es algo totalmente inexistente, sino justamente dirigir nuestra atención al conjunto de factores mentales y emocionales sobre los cuales etiquetamos y que constituyen eso que llamamos el yo, para trabajar con esos estados mentales y emocionales. So, what you need to work on, and now there are perfect methods for this, is to work on fear, to work on laziness, to work on insecurity, to work on all these sort of things, on which is the basis for labeling me that I don't want to practice. Entonces no se trata de trabajar con el yo, sino trabajar justamente con estos factores que en el caso de lo que tú mencionas son muy fácilmente identificables y que hay muchas metodologías en el mundo budista. Trabajar con el miedo, trabajar con la inseguridad, trabajar con la falta de confianza, con la resistencia, que hay una variedad de métodos para trabajar con estos estados mentales. And then we will have a basis of a state of mind with enthusiasm and etc., upon which to label a me that wants to practice. Y entonces cuando hagamos este trabajo, entonces tendremos un conjunto de factores mentales adecuados o estados mentales como el entusiasmo, la determinación, la confianza, la seguridad, un conjunto de factores mentales sobre los que ahora etiquetamos dicho yo, que entonces realmente nos llevará a practicar. So this is how we apply voidness analysis. Esta es la manera en que de hecho se aplica el análisis de la vacuidad a la hora del trabajo con nosotros mismos. It's not so intellectual, it's not so difficult. No It's just a matter of understanding how you apply it in a practical manner. No es una cosa tan... What they're talking about, they're not talking about some weird, abstract philosophical concepts. Talking about something very practical. Estamos hablando de algo muy práctico, no es algo tan intelectual ni tan complejo, no estamos haciendo un análisis de alta complejidad de estas cosas, sino estamos
aplicando un muy básico entendimiento de la vacuidad a cosas muy prácticas de nuestra vida cotidiana. De eso es lo que estamos tratando de hacer. Okay? Good. Ya está el café. Coffee. So we'll take a break and then continue. Vamos a tomar entonces un receso de café y luego continuamos.